Buenas tardes. En la clase de hoy de aprendizaje automático vamos a ver redes neuronales. En una de las primeras clases habíamos visto una clasificación que de alguna forma viene de la estadística y que tenía que ver con las diferentes escalas de la variable dependiente y de la variable independiente. Estos términos, variable dependiente y variable independiente, vienen de la estadística. Y nosotros habíamos visto que en aprendizaje automático cambiaban un poco los nombres. Por ejemplo, a la variable dependiente la llamamos clase y a las variables independientes que influyen sobre la dependiente las llamamos atributos. Y cada caso, como dice ahí, la llamamos instancias. Si bien cambia el nombre, el concepto sigue siendo el mismo. Sigue siendo un target o una clase que depende de entradas o atributos. Entonces, los algoritmos se pueden, como vimos en clases anteriores, se pueden entrenar con un subset de aprendizaje, con una porción, por ejemplo, del 70% de las instancias de los casos, se lo entrena, aprende automáticamente, como dice la materia, y luego en el subset restante, por ejemplo en el 30% restante, se puede hacer una prueba, un testing. Y con eso podemos caracterizar la performance del algoritmo y usarlo, si cumple con nuestras expectativas. Todo eso va dentro de lo que se llaman algoritmos de aprendizaje supervisado, como vemos aquí. Ahora, hay otra clase de algoritmos que tienen un aprendizaje no supervisado, como vemos aquí en la parte inferior. En este caso no hay variable dependiente, ¿sí? Y hoy vamos a ver uno de ellos, que son los mapas autoorganizados, también conocidos como mapas de Kohonen. Y hablando de, por ejemplo, algunas aplicaciones, la semana que viene vamos a ver esto más en detalle en la clase de Federico Albanese. Se pueden utilizar y se vienen utilizando como ven, hace varios años y cada vez más este tipo de algoritmos para hacer predicciones, para hacer forecasting, especialmente de series temporales, o sea, de eventos que suceden en función del tiempo y de ver cómo se puede predecir el futuro comportamiento, que no es nada fácil. Y, y en la estadística clásica o en métodos que no son en rigor de aprendizaje automático, que son más estadísticos, como por ejemplo regresión lineal, múltiple y otro tipo, como vemos aquí, inclusive autorregresivos, métodos autorregresivos ARIMA. Todos esos métodos están muy trabajados, se vienen utilizando muy bien, y las redes neuronales cada vez están tomando más lugar en todo esto. Y están tomando más lugar y están funcionando muy bien. La semana que viene, en la próxima clase, vamos a ver este tema mucho más en detalle. Entonces, ¿de dónde vienen las redes neuronales artificiales? Y por un lado viene de la neurofisiología, o sea que están simulando un cerebro. Y aplicaciones, como ustedes saben, muchas. En informática, filtrado de mail, búsqueda de virus, reconocimiento de voz y de caracteres, en meteorología. Justamente, bueno, hay un equipo que tiene que ver con esto, así que después también en negocios corporativos y en otros tipos de negocios financieros. O sea, esto se está usando cada vez más. Como ustedes saben, toda el área de inteligencia artificial es muy vasta y está creciendo y sigue creciendo.
Entonces, ¿cómo podemos definir esas máquinas? Una definición podría ser esta, que son máquinas o software que modelan la forma en la cual el cerebro o un cerebro desarrolla una tarea. Y son una clase o un grupo de métodos estadísticos para el procesamiento de información. Y que están basados en unidades simples de procesamiento que son las neuronas. Entonces, la interacción de varias neuronas conforman una red neuronal. Y si esa red neuronal tiene un cierto tamaño, o sea, muchas neuronas organizadas en muchas capas, es lo que hoy en día se llama deep learning. O sea, hoy vamos a ver de dónde sale todo eso. Entonces, podríamos hacer una comparación entre computadoras y redes neuronales naturales. Por ejemplo, un sistema nervioso de un humano, o de otro animal o de insectos. Y lo que hace un cerebro es básicamente es reconocer patrones en este tipo de tareas. Y aquí vemos algunas métricas, como por ejemplo velocidad de procesamiento de un cerebro humano, que tiene una respuesta de 1 milisegundo, por ejemplo. Pero una computadora es mucho más rápida como velocidad de respuesta, pero en realidad lo hace de forma muy distinta, porque si bien una computadora puede tener 50 millones de compuertas o mucho más, en realidad un cerebro tiene muchas conexiones, o sea, hay mucho paralelismo. Y esto es lo que se está tratando de trabajar en las redes neuronales artificiales, hacerlas más paralelas, entonces en lugar de ser secuenciales, entonces no se necesita tanta velocidad porque la información se va procesando en paralelo. O sea que un cerebro humano, por ejemplo, tiene un paralelismo masivo. Sería como muchos cores. Y ahí está la ventaja, por eso es, entre otras cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la forma en la que procesa la información. Y por otro lado, también tiene otra cualidad que hasta ahora también estamos lejos de hacerla en una computadora, es que en un peso relativamente bajo, 1 kilo o menos, 1,5 kilos como mucho, eh, tiene el poder de una computadora que hoy en día, inclusive con la mejor tecnología, todavía eh, pesa muchísimo más. Y además el consumo de energía. Realmente un cerebro es súper eficiente comparado con la mejor computadora, inclusive de hoy en día. Y aquí está en una comparativa de los que le decía del paralelismo, por ejemplo, procesamiento de la visión, que lo hace en 100 pasos cuando una computadora necesita billones de pasos porque lo hace en forma secuencial. Entonces podríamos decir que las redes neuronales artificiales modelizadas y implementadas en software son una aproximación, pero todavía hay mucho para trabajar. Son una aproximación a las naturales, pero hay todavía mucho para hacer. Y entonces podemos hacer también una analogía de terminología. Acá hay un comentario que está muy bueno que dice, de Luciano, dice, las redes más grandes de ahora, por ejemplo GPT-3, llegaron a 10 a la 11, sí, que es bastante, sí. Igual es bastante, pero... Y se van acercando. Ahora, de todas formas, pensemos que un dispositivo de estos, bueno, fabricar una cantidad y seres humanos hay miles de millones. O sea, ¿qué potencial tiene la humanidad que no lo usa, no? Podríamos ponerlo así. Entonces, si hacemos un paralelismo también entre la terminología que viene de la estadística
y con respecto a las redes neuronales artificiales habíamos dicho, por ejemplo, nodos de entrada serían las variables independientes, nodos de salida las variables dependientes, el aprendizaje sería la parametrización y los pesos los parámetros. Y desde el punto de vista de la fisiología, aquí podemos ver del panel izquierdo, la figura de la izquierda, podemos ver una neurona del tipo cerebral. Y se puede ver el cuerpo de la neurona y se pueden ver las dendritas, que es donde le llega información, y la salida, que es el axón, donde sale la información procesada. Entonces, la red neuronal, ¿cómo se forma? Porque a cada dendrita, a cada entrada, se conecta el axón de otra neurona. Y así siguiendo, y se va formando la red. Y en el cuerpo humano hay muchas formas de neuronas. Aquí mostramos dos bien típicas, una cerebral y otra motora. Y la motora, bueno, viaja a lo largo de, por ejemplo, de un miembro y llega a un músculo y activa un músculo, por ejemplo. Pero tiene una forma parecida porque también tiene dendritas entradas, nada más que la salida, en lugar de conectarse a otra neurona, se conecta directamente a un músculo. Entonces, ¿cómo podemos modelizar esto? Una forma es hacer así, es partir de un combinador lineal. Un combinador lineal es un dispositivo muy simple, que dice que xn-1, xn y xn más 1 se multiplican por un valor, en este caso un tercio, un tercio, un tercio, y luego se suman y la salida es la suma. Entonces es un combinador, combina tres datos linealmente, o sea, con una suma y multiplicado por un peso, en este caso es fijo, un tercio. ¿Sí? Ahora, si a ese combinador lineal lo modificamos y hacemos lo siguiente. Por un lado, podemos hacer que esos pesos puedan modificarse. Esto es lo que está mostrando esta figura. Los pesos pueden modificarse, ya no son fijos. Podrían modificarse. Ahora vamos a ver en qué instancia se podría modificar. Y por otro lado, la salida va a un sumador, pero en realidad es un sumador y restador, donde tenemos una respuesta deseada a la salida a la que se le resta la salida de esa neurona. Entonces genera una señal de error. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Si nosotros presentamos a la entrada un vector patrón de entrada, que son, por ejemplo, los atributos, como venimos viendo en esta materia, los atributos de una instancia. ¿Sí? Los atributos de una instancia se lo presentamos como vector de entrada. Y como nosotros estamos en la etapa de aprendizaje de esta neurona, sabemos qué salida va a tener. O sea, sabemos la clase, por ejemplo. Entonces, le presentamos la entrada y esta neurona nos va a dar algo. Siempre da algo. Nos va a dar algo. Esa salida, en realidad, que nosotros la sabemos porque estamos en el proceso de aprendizaje, es la respuesta deseada. Entonces hay una diferencia, se hace la diferencia entre la respuesta deseada y la salida de la neurona. Si la respuesta deseada y la salida son iguales, la señal de error es 0. Entonces quiere decir que ya aprendió, que está funcionando bien. Ahora, si la salida es distinta de la respuesta deseada, quiere decir que el error no va a dar 0, va a dar un valor. Entonces este valor de error es el que se va a utilizar por medio de un algoritmo para que ajuste los pesos para que quede mejor preparada para la próxima iteración, o sea, para la próxima instancia que se le va a presentar durante el proceso de aprendizaje.
¿Se ve la idea? ¿Se ve? Sí. Buenísimo, gracias, Héctor. Entonces, si esto lo hacemos repetidas veces, eventualmente va a haber una convergencia y esa neurona va a aprender, va a quedar entrenada. Entonces los pesos van a quedar en valores de acuerdo al set de entrenamiento. ¿Sí? O sea, aquí estamos en la forma más simple. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, la salida es binaria, necesitamos poner un bloque a la salida del combinado lineal para hacerla alineal. Por ejemplo, un dispositivo de umbral. Hay otros. ¿Sí? Y aquí vemos cómo una de las tantas algoritmos de aprendizaje que hay, por ejemplo, la regla del perceptrón de Rosenblatt, por ejemplo, cómo utiliza la señal error, utiliza el vector de entrada y con eso ajusta los pesos y lo deja preparado para la próxima iteración durante el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces también puede tener esta forma donde la señal error se hace antes de la salida binaria, por ejemplo. Una neurona acá tenemos con dos tipos de salidas y con un algoritmo distinto, pero la idea siempre es la misma, como vemos. Entonces quiere decir que cuando esta neurona termina su proceso de aprendizaje, se desconecta toda esta parte de generación de error y de ajuste de los pesos, se desconectan, entonces los pesos ya quedaron fijos a esa instancia. En ese momento quedaron fijos, entonces durante el testing lo que hacemos es empezar a ponerle instancias de testing y vas a tener salidas y podemos llegar a comparar la salida que va dando con lo que tendría que haber dado y con eso evaluamos la performance de la neurona. Bueno, todo esto muy lindo, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el principal problema que tenemos aquí? Que una neurona sola no hace mucho. La verdad, esto está muy bien conceptualmente, pero en la práctica esto ya no existe. Necesitamos una red neuronal, necesitamos un grupo de neuronas interconectadas, por más simple que sea el problema. Y obviamente si el problema es más complicado, ya tenemos que ir a arquitecturas de muchas neuronas, con muchas capas, y eso es lo que se llama Deep Learning. Entonces, aquí vamos paso a paso, ¿y qué tenemos aquí? Tenemos una red neuronal que tiene 5 neuronas. ¿Las pueden reconocer a las 5 neuronas en esta figura? Que están organizadas en 2 capas. Una primera capa de entrada del lado izquierdo, que está compuesta por 3 neuronas, y una capa de salida del lado derecho, que está compuesto por 2 neuronas. Por supuesto que puede haber capas intermedias, varias, y bueno, todo eso ya es Deep Learning, ¿no? Entonces aquí también podemos ver cómo el vector de entrada se le presenta a todas las neuronas de la capa de entrada. Y la salida de la capa de entrada se presenta a la entrada de la próxima capa de neuronas. Y así siguiendo, si hubiese más de una después de la primera de entrada. En este caso hay una sola y ya es la salida. Entonces, teniendo 2 salidas binarias, ya tenemos un poder de clasificación mejor, más potente. Porque antes, con una sola neurona, era sí, no, 1, 0. Ahora, teniendo 2 a la salida, tenemos 4 combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces ya podemos discriminar entre 4 clases, por ejemplo. Y además hay más poder de cálculo, porque hay 5 neuronas.
Entonces, si tenemos dos salidas, tiene que, por supuesto, haber dos respuestas deseadas para poder generar la señal de error. Y esta señal de error, durante el proceso de entrenamiento de esta red, se propaga desde la salida hacia la capa anterior y hacia la anterior y hacia la anterior hasta llegar a la capa de entrada. Como se pasa desde la salida hacia atrás en la red, por eso se llaman algoritmos de backpropagation, o sea, de propagación hacia atrás. De ahí viene el nombre que se usa mucho, que lo habrán escuchado, o seguramente cuando se pongan a leer este tema lo van a leer, lo van a escuchar, backpropagation. Quiere decir eso, propagar hacia atrás el error para ir ajustando los parámetros de todas las neuronas de todas las capas. ¿Sí? Aquí vemos una aplicación para una predicción en una serie temporal. Entonces, vemos cómo una vez entrenada esa red neuronal va viajando a través del tiempo, que sería la abscisa en este caso, en esta serie temporal, va viajando y va prediciendo cómo esa serie temporal va a estar en el futuro inmediato. O estimando, y bueno, y a veces la pega, a veces no tanto. Esta podría ser una aplicación. Bueno, ¿alguna pregunta de redes neuronales? La semana que viene vamos a tener una clase bien en detalle de esto y con aplicaciones en forecasting de series temporales. ¿Estamos bien? Tengo una mini consulta. Sí, adelante, por favor. Por lo que vi, por cómo están las neuronas, Sí. se forman puros grafos bipartitos completos, digamos. No sé si siempre es así, si hay algún caso donde te puede llegar a interesar de que una neurona no conecte con todas las demás. Sí, hay algoritmos de entrenamiento donde se pueden, durante el proceso de entrenamiento, se desconectan neuronas y eso refuerza el entrenamiento. Ah, ok. Pero la arquitectura básica sería esta, digamos, o sea, tener todas las neuronas. Después depende cómo las usás o Ok, cómo no, yo implementas me el dio algoritmo. curiosidad más que nada. Sí, está bien. Bien, bien. Tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. ¿Solo se usa backpropagation o hay alguna otra cosa más para ajustar los pesos? Algo alternativo. En los algoritmos que conozco yo se usa backpropagation, pero puede haber otra cosa. Lo investigo un poco y te digo. ¿Sí? Ok. Y después la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia, viste, entre Adaline o Adaline, no sé cómo se dice, Y Madeline, bueno, estas son arquitecturas de ya a esta altura didácticas que existieron, pero todo el mundo ahora habla de Deep Learning. Y Adaline es que es una sola, y Madeline Multiple Adaline, o sea, una red. Me refería a eso. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tipo de arquitectura, a los mapas autoorganizativos o SOM, Self-Organizing Maps. Este tipo de redes neuronales es del tipo no supervisado, aprendizaje no supervisado. También en la bibliografía se lo puede encontrar como aprendizaje competitivo. Y este tipo de redes puede ser 1D o 2D o un mapa, y cada nodo de ese vector o de esa matriz es una neurona. Entonces el patrón de entrada se le presenta a todas las neuronas simultáneamente
Y como dice ahí, se van ajustando de acuerdo a los patrones de entrada, formando regiones. Ahora vamos a ver un ejemplo más en detalle. Y es un algoritmo que muy flexible, funciona muy bien y se utiliza mucho, especialmente cuando tenemos muchos atributos, por ejemplo, muchos atributos donde se hace difícil visualizar algo tan complejo por la cantidad. En ese caso, en lo que es multidimensional grande, funciona muy bien este tipo de redes. ¿Y de dónde salen estas redes? También salen de una modelización de redes naturales. Aquí tenemos el que se considera el primer paper de esta área, que es del año 1976, donde ya hablaban de unas conexiones neuronales autoorganizadas. Pero el gran quiebre se dio recién en 1982, o sea, no hace tanto, cuando Teuvo Kohonen, de Finlandia, propuso este tipo de red neuronal. Por eso que también en la bibliografía se lo llaman como mapas de Kohonen, porque fueron el primer que le dio forma práctica a esto. Y la idea de este tipo de mapas de Kohonen o de mapas autoorganizados, la idea es modelizar la corteza cerebral, por ejemplo. Porque hay evidencia, se estudió que la corteza cerebral está especializada, como podemos ver ahí, o sea, tiene áreas, distintas áreas que corresponden a tareas específicas. Entonces, la idea fue hacer un mapa 2D como si fuese la corteza cerebral, pero en plano, y que se pudiera autoentrenar para, por ejemplo, cada área dentro de ese plano, trabajar con una clase, un grupo, un clúster, o sea, en otras palabras, con tareas específicas como lo hace la corteza cerebral de un cerebro humano. Entonces, la red tiene esta forma, en el formato de 2 dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos una red de 4 por 5 neuronas, o sea, 20 neuronas. Y ahí está apuntada, es una neurona por el medio, que la llamamos J, y a esa neurona le llegan todo el conjunto de entradas, o sea, todos los atributos. Y acá no hay clase, o sea, no hay variable dependiente. O sea, este es del tipo no supervisado. Entonces, en realidad, el lector de entrada, todos los atributos, le llega a todas las neuronas. Pero va a haber una neurona que va a ser la ganadora y la que reconoce, la que se considera que reconoce a cierto patrón de entrada, o la que lo mejor reconoce. La que mejor reconoce a un valor de vector de entrada, o sea, a una instancia determinada, de acuerdo a la terminología que usamos en esta materia, a un caso determinado, una instancia, lo va a reconocer una sola. Otras la pueden reconocer, pero va a haber una que mejor lo va a reconocer a esa instancia. Entonces esa es la neurona ganadora para esa instancia. Entonces de ahí viene que, esto se va a ver más adelante. Me adelanto un poquito y después volvemos para atrás para el algoritmo. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro mapa tiene que reconocer animales, por ejemplo, las neuronas ganadoras de los atributos que representan una vaca están aquí, en esta área. Los que representan un tigre aquí, que representan una lechuza acá, y así siguiendo, un águila, ¿sí? Un caballo, un pato, un ganso, ¿sí? Un lobo, un zorro, un gato, ¿sí? Entonces de aquí viene que en este plano va a haber neuronas que van a detectar instancias específicas. Entonces una vez que queda entrenada, cuando nosotros venimos con una nueva instancia,
un animal que no sabemos qué es, en algún lugar va a caer. O sea, lo que nos va a decir la red neuronal es que este animal XX, por ejemplo, este animal nuevo, y va a caer, por ejemplo, si cae en la zona de los felinos, y bueno, es algún tipo de felino, que no lo tenemos rotulado, nosotros no lo conocemos, pero es un tipo de felino. Si cae del otro lado de las aves, y bueno, es un tipo de ave. ¿Se ve la idea? Y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, el algoritmo de aprendizaje de este tipo de red neuronal funciona así. Primero se inicializan todos los pesos de todas las neuronas con valores aleatorios pequeños. Y aquí vale una aclaración muy importante. En cualquier implementación vamos a tener que manejar la inicialización del generador de número de valores aleatorios, la semilla del motor de números aleatorios para poder tener resultados reproducibles. Entonces, en el paso 2, ¿sí?, se selecciona un vector de entrada, o sea, una instancia dentro del dataset de entrenamiento, y se le presenta a la red, a la SOM. Luego se comparan una comparación de X con los pesos de cada una de las neuronas y se determina la neurona ganadora, o sea, la que mejor reconoce. Siempre va a haber una que mejor lo reconoce. O sea, esto no es exacto, no es que va a haber una que reconoce perfectamente. Siempre va a haber una que más se aproxima y esa va a ser la ganadora. Entonces se ajusta, estamos en aprendizaje, se ajusta ese peso para que sea más similar aún al vector de entrada, o sea, para que la próxima iteración la reconozca mejor a una instancia, a esa instancia o una parecida a esa instancia. Y también se ajustan las neuronas vecinas, el vecindario. ¿Por qué? Porque de esta forma logramos el efecto de área de neuronas parecidas. Después pasamos al paso 5, que ajustamos los parámetros de aprendizaje y el ancho, o sea, el tamaño del vecindario y los parámetros de aprendizaje para ver si nos acercamos más rápidamente o más lentamente, la velocidad de entrenamiento. Y en el paso 6 repetimos el paso 2 hasta que tenemos una convergencia, o se nos acabaron las instancias para seguir, o llegamos a un número máximo de iteraciones y tenemos que cortar. Entonces, ¿cómo se determina la neurona ganadora? Y la neurona ganadora es la que tiene la menor distancia, medida de esta forma. Es una distancia euclídea, ¿no? Una distancia que sería la diferencia entre los valores de los atributos con la neurona que le corresponde a cada atributo. Y la sumatoria al cuadrado de los valores al cuadrado, de esas diferencias al cuadrado, se le saca raíz cuadrada, y este dj, esta distancia, como se le presentó el vector de entrada X a todas las neuronas de la red, cada neurona va a tener una distancia. La que es más chica va a ser la ganadora, porque quiere decir que la que más se parece. Porque cuando se parece perfectamente, la dj va a ser 0. ¿Sí? Entonces, cuando más chica sea, más se parece, o sea, más la reconoce a ese vector de entrada, a esa instancia. Y habíamos dicho que una vez que se determina la ganadora, en este caso sería dentro del mapa autoorganizado, sería esta neurona que está en amarillo, se determina un vecindario y se ajusta, además de la neurona ganadora, para que se parezca más en la próxima iteración, se ajusta también el vecindario en forma proporcional a la distancia de la ganadora. ¿Qué quiere decir esto? Que las que están más cerca se ajustan más y a medida que nos vamos alejando de la ganadora se ajusta menos, se le da un toque menor.
Eso es porque alrededor de las ganadoras van a estar los más parecidos y a medida que nos alejamos de las ganadoras ya no va a ser tan parecido, cada vez va a ser menos parecido. Y aquí tenemos la expresión de cómo se ajusta. Esto se lee así. El peso para una determinada, el peso W para una determinada neurona J, y dentro de esa neurona J, para el atributo N, para el T más 1, quiere decir para cómo va a quedar para la próxima iteración de entrenamiento, va a quedar para la próxima, va a quedar igual al peso actual más mu, que es una variable en función del tiempo, más también una función que tiene que ver con el vecindario, más la diferencia. Entonces, como vemos, utiliza los pesos, puede cambiar el vecindario, y aquí como tenemos una función tipo exponencial así decreciente a medida que se aleja del nodo ganador, de la neurona ganadora, con esto le da más peso a lo que está cerca de la ganadora, y a medida que se aleja le da menos peso, o sea, la retoca menos. Y el mu también lo vamos cambiando a medida que avanza el tiempo. O sea, al principio ajustamos más fuertemente y después, a medida que va avanzando el entrenamiento, se puede ir ajustando cada vez menos, o sea, vamos más a lo fino. O sea, ir a lo fino es disminuir el mu y disminuir el vecindario. ¿Qué es lo que decimos aquí? Por ejemplo, al principio el vecindario es grande y a medida que avanzamos se va haciendo más chiquito para ir haciendo un ajuste, un aprendizaje más fino. Entonces, vamos a ver un ejemplo simple didáctico. Aquí tenemos atributos de animales, ¿sí? Por ejemplo, si el tamaño, si es pequeño, mediano, grande, si tiene 2 patas, 4 patas, si tiene pelo, bueno, todo eso. ¿Y qué hace si caza, corre, vuela, nada? Estos serían atributos. Y después tenemos instancias, que son todos estos animales. O sea, cada animal de estos es una instancia de entrenamiento. Y como vemos, no hay clase. No hay, o sea, bueno, ojo, cuando digo no hay clase, estamos en clase, perdona. No hay clase de, digamos, de entrenamiento. Qué malo el chiste, ¿no? No se rieron. Bueno, entonces, esto queda grabado. Entonces, aquí vemos cómo la red neuronal se entrenó, y vemos cómo después del entrenamiento hay áreas que reconocen animales que tienen características similares, como por ejemplo, de este lado quedaron las neuronas que reconocen los felinos, luego los caninos, luego los animales tipo rumiante y luego las aves. Como dijimos hace unos minutos, una vez que queda entrenado, si viene un nuevo animal, una nueva instancia que va a tener sus atributos, y seguramente va a haber una neurona que va a ser la ganadora. Siempre hay, o sea, la que menor distancia tenga. Y ahí lo va a rotular diciendo, bueno, este nuevo animal es parecido a un felino, porque cayó en el área de los felinos, o en otra área. ¿Sí? Kohonen originariamente lo había planteado para estudios de fonemas. Y bueno, esto es en el idioma de Finlandia, en el finés, y una palabra, por ejemplo, un pila, y él hacía un reconocimiento, un recorrido dentro de los fonemas de este idioma finés, y entonces reconocía palabras, por ejemplo. Esta podría ser otra aplicación. ¿Sí? Este es un paper del año 90, o sea, también de los primeros papers. Otra aplicación que encontré por ahí muy interesante es
la distribución de la pobreza en el mundo, en base a 39 indicadores, o sea, 39 atributos de pobreza que los estudia el Banco Mundial. Aquí vemos cómo el mapa los organizó, y bueno, y hay áreas de países que tienen ciertas características de pobreza y otras características. Por ejemplo, para los datos de 1992, Argentina, estábamos ahí cerca de Ecuador, Colombia, Perú. Creo que no cambió mucho esto. Uruguay estaba también cerca. Y bueno. Entonces aquí vemos cómo lo que dijimos hace unos minutos, que este tipo de algoritmos puede ser interesante para cuando tenemos muchas variables, o sea, muchos atributos. En este caso estamos pasando a una representación en un plano, algo que tiene en realidad 39 dimensiones, 39 indicadores. Entonces, en ese sentido es interesante, como inclusive método de representación de multivariado. Y eso se puede utilizar también, por ejemplo, para esos mismos resultados, para verlos geográficamente. Por ejemplo, como hicieron en esta aplicación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a pasar al código que les preparé para hoy. Aquí está. Aquí está, ¿se ve? ¿Se ve el código? ¿Se ve? Buenísimo. Gracias. Bueno, esto lo pueden bajar del campus. Y lo que tenemos aquí es una implementación de una SOM, una implementación que hice yo en Python. Por supuesto que hay paquetes en R. En la clase que vamos a presentar, no la semana que viene, la otra, donde vamos a ver una aplicación grande de SOM, no utilizamos este código, utilizamos un paquete que viene en R que funciona muy bien. Pero este paquete es interesante para didácticamente. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es, aquí armé una clase que la llamé SOM, una clase, o sea, programación orientada a objetos en Python. Y en esa clase tenemos todos los pesos, tenemos las distancias, tenemos las dimensiones de la red, por ejemplo, que todo se inicializa en el constructor de esta clase. Y aquí vemos cómo lo inicializamos, como dice el algoritmo de Cojones, cómo lo inicializamos con números aleatorios pequeños, o relativamente pequeños, números aleatorios. Aquí hacemos el control de la semilla, como habíamos dicho, muy importante para poder hacer reproducible cada corrida. Y después tenemos funciones, o sea, métodos de esta clase, que son la mayoría internas, de procesamiento interno, donde, por ejemplo, pasamos un vector y llena el vector de entrada. Aquí otra que calcula todas las distancias. Aquí que muestra las distancias. Y aquí tenemos el aprendizaje, cómo va cambiando. Aquí tenemos justamente aquí en esta parte cómo hacemos el ajuste para iteración por iteración durante el aprendizaje, y cómo también va ajustando el vecindario. ¿Sí? Por ejemplo, aquí decrementa el mu y el borde, cómo va ajustando esos dos parámetros, como habíamos dicho. Y también dos funciones que son
útiles, por ejemplo, cuando si terminamos por ejemplo, el entrenamiento, guardarlo esto para poder usarlo después. O sea que con guarda W guardamos todos los pesos de toda la red neuronal y con LW los levantamos del archivo para poder usarlo, así dejamos una red entrenada, por ejemplo. Y esta función que hace todo el entrenamiento, que llama todas las funciones que se necesitan durante el entrenamiento, o sea, llenar los vectores, calcular la distancia y hacer un update del borde y de los pesos. Entonces tenemos esa clase. Luego, de acuerdo al ejemplo que vimos, generamos estas instancias de estos animales, ¿sí? Como arrays donde ponemos todos los atributos de estos animales. Entonces son los vectores de entrada. Y aquí en esta línea creamos SOM animales, que es un objeto de la clase SOM. Y le decimos, en el constructor le pasamos 13, 50, 50. Entonces quiere decir que va a tener el vector de entrada 3 elementos y va a ser una red de 50 por 50 neuronas. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, ponemos una variable itep de 100 para hacer 100 iteraciones. Y vamos preparando también dos vectores muy borde, ¿sí? Que los llenamos con ceros, con 100 ceros. Y aquí, en este for, le vamos presentando todos algunos animales, por ejemplo, le presentamos paloma, zorro, gato y caballo, como 3 animales representativos de 3 grupos de animales, y se lo presentamos 100 veces. Entonces aquí hacemos todo el aprendizaje. ¿Sí? Como vemos, aquí estamos haciendo el split de entrenamiento y testing. Podría ponerse más animales. Esta es una prueba, ¿no? Al fin y al cabo. La idea es poner por lo menos un representativo de cada grupo. Por eso que paloma, zorro, gato y caballo, ¿no? Y, por ejemplo, se lo podría pasar 100 veces para que vaya entrenando toda la red. Y luego lo guardamos esto, una vez entrenada, guardamos los pesos que quedaron en este archivo de texto con la función que está dentro de ese objeto también. Y después hacemos un plot de los distintos animales, algunos de los que fueron entrenados y otros que no, para ver los que no fueron entrenados, cómo cayeron de acuerdo al entrenamiento. Y luego mostramos el mu y el borde cómo van cambiando, o sea, cómo va cambiando ese índice de convergencia y el índice del vecindario durante el entrenamiento. Bueno, vamos a correrlo entonces. Acá lo corremos y ahora vamos a correr toda la red y entrenarla cada todo junto. Bueno, ahí lo está haciendo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se ve la idea? Ahí está, ahí terminó. Bueno, ahora vamos a hacer un zoom para ver un poquito mejor. Ahí se ve. Bueno, miren. Vamos a empezar a ver por acá, por tigre. Una neurona ganadora que está más o menos en la coordenada 20-20 de estas 50 por 50 neuronas, reconoce al tigre. Y cerca reconoce al gato. Y esto está bien, ¿no? Porque el gato y el tigre son ciertamente similares en algunos aspectos. Y el otro animal similar a esto es el león. Y
ustedes me podrán decir, "Uy, pero quedó como lejos". Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta es una representación en 2D de algo que es en realidad como la corteza de un cerebro. Entonces, de alguna forma da la vuelta. O sea que este lado está como pegado a esto. O sea, esto sería como una pelota de fútbol, pero que toda la pelota la abrimos y la dejamos en un plano. O sea que el lado derecho en realidad está conectado directamente al lado izquierdo y el superior al inferior. ¿Se ve la idea? Entonces, este león es casi como que lo tenemos acá. No sé si se ve el mouse. Sería en la coordenada 0,30 aproximadamente. Entonces quiere decir que toda esta área sería la de los felinos. A pesar de que acá parece que es toda, que pasa por el lado derecho. ¿Sí? Claro, algo así como un mapa, exactamente, Luis. Algo así como un mapa. Y entonces, por otro lado, tenemos vaca y caballo, que están ahí cerca. ¿Sí? Y aquí arriba tenemos halcón, ganso, paloma, o sea, 3 aves. ¿Sí? Y esto también da la vuelta por acá y el águila también está cerca de la paloma. ¿Sí? Y después tenemos perro, zorro y lobo, que bueno, está un poco más disgregado. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer otra prueba. Antes miramos algo. Aquí vemos cómo va cambiando el mu y cómo va cambiando el vecindario. ¿Sí? Esto es todo ajustable. O sea, acá pueden jugar un montón, pero vamos a hacer una o dos pruebitas más nada más. Vamos a cambiar. A ver, perdona. Vamos a cambiar el sit. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y lo corremos de nuevo. Y tiene que cambiar el mapa. Acá dice Pablo, ¿se puede arreglar lo del león y el águila para que queden donde tienen que estar en el gráfico? Sí, bueno, sí, se puede. Y para hacer eso hay que tirar varios. A ver cómo quedó ahora. Miren cómo quedó ahora. A ver. Bueno, ahora parece que está mejor, ¿no? Porque acá quedó águila, paloma, halcón. Bueno, acá quedó uno encima del otro. No se lee muy bien lo que es. Ganso y algo más. Gato, tigre, quedó cerca, quedó león, zorro, perro, quedó como de este lado, caballo. Puede ser, ¿sí? O sea, hay que ir probando hasta que tenemos un resultado satisfactorio. ¿Sí? Esto funciona así. Y se puede ir tocando las otras variables, por supuesto, el mu y el vecindario. Por ejemplo, acá el mu hasta la iteración 50 fue cambiando y después se quedó clavado en un valor. Y el vecindario hasta 30. O sea, esto también se puede cambiar un poco y van a cambiar seguramente los resultados. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, acá en realidad se podrían poner más animales durante el entrenamiento y menos durante la prueba. Se puede, tenemos varias cosas para ir tuneando. ¿Sí? Bueno, Marcelo, te hago una pregunta. sí.